Universidad, Sergio Arboleda presenta Buenas noches. Hoy se entregó el 27º Premio CAFAM a la Mujer y se produjo una de las más bellas ceremonias de las que tengamos memoria al entregar los premios. Unas mujeres maravillosas, unas mujeres que siembran esperanza en Colombia, cargadas de virtud, de amor por su gente, por sus familias, por su país. Una galería ejemplar de mujeres procedentes de todas las regiones de Colombia, y sucedió por primera vez en 27 años algo sorprendente y maravilloso. Una mujer colombiana fue declarada fuera de concurso en el premio. Fue declarada fuera de concurso por su trayectoria absolutamente brillante en su campo profesional. Pero además fue declarada fuera de concurso porque esa trayectoria la ha acompañado de un compromiso social de todas las horas para ayudar niños vulnerables, colombianos vulnerables, colombianitos vulnerables que han recibido soporte, acompañamiento y una mano amiga para salir adelante en la vida. Esa mujer maravillosa nos acompaña esta noche y yo me siento muy feliz de poderles decir que estoy ni más ni menos que con nuestra gran Ángela Patricia Yaniot. Ángela Patricia, felicitaciones. Qué bella introducción, Juan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente el evento fue bellísimo. Yo sé que tú fuiste gran parte artífice de lo que sucedió hoy. Y fue un honor compartir este día tan especial con esas mujeres tan valiosas. Tengo que decirlo, que además tuvo un elemento particularmente emotivo. Hemos acompañado los colombianos a Ángela Patricia en un luto, en un duelo muy reciente, la muerte de su padre Roberto Yaniot, quien llegó al fútbol en Colombia y se quedó en el corazón de Bucaramanga, adorado por los bumangueses, convertido en Biblia del fútbol y de la vida, y ha partido muy recientemente, y Ángela Patricia le hizo un hermoso tributo. Hoy a ella se le rindió un homenaje y ella se lo dedicó a su padre. Fue muy bello, y nuestro abrazo y solidaridad, Ángela Patricia. Te agradezco, Juan, porque estamos con un vacío enorme. Yo decía, es como si se te asfixia el alma, ¿no? Te quedas sin aire. Fue algo inesperado, totalmente inesperado. Mi padre fue un hombre muy vital toda la vida, tenía 82 años y estaba lleno de proyectos, lleno de planes, tenía muchas cosas por hacer y nos había convencido que iba a vivir por lo menos hasta los 95 años, entonces nunca se nos pasó por la cabeza que esto podía suceder en este momento. Nos hablaste de su ejemplo, de la huella, y dijiste algo muy bello y que además despertó unas sonrisas. Tú dijiste, nosotros tuvimos papá y director técnico en la casa. Tu padre fue el director técnico de la familia. De nuestra vida, exactamente. Él decía que teníamos que prepararnos para ser triunfadores, para ser ganadores, para ser exitosos. Y cuando le decíamos, bueno, ¿qué es eso? Él decía, no necesariamente el éxito se logra con fama y dinero. El éxito se logra cuando logras tener la conciencia tranquila de que lo que quieras hacer, lo vas a hacer lo mejor posible. Entonces, eso nos llenó de una sabiduría enorme porque mi hermano y yo, todo lo que emprendimos en la vida lo hemos hecho con mucha pasión, con mucho amor y dando lo mejor de nosotros. Eso te deja una tranquilidad porque sabes que puedes disfrutar con tu mejor potencial. Y bueno, las cosas, como lo comentábamos más temprano, cuando se hacen con amor, con compromiso, con pasión, cuando tu pasión o tus sueños se convierten en una obsesión, las cosas salen bien porque no sientes que estás sacrificando nada. Es algo que te entusiasma muchísimo. Y decías, y ahora lo acabas de repetir, algo que ojalá penetrara en la conciencia colectiva de los colombianos. La búsqueda no puede ser una búsqueda de poder, dinero, reconocimiento externo
como el objetivo obsesivo de la vida de muchos. Tiene que ser hacia adentro, tiene que ser mirando al ser humano, mirando al corazón, mirando al alma. Mirando al corazón y sobre todo a la bondad. Mi padre se dedicó en los últimos años de su vida a repetirle a todo el que tuviese enfrente que no se olvidara de ser feliz. Y yo decía hoy, ante este auditorio hermoso que nos hizo este honor de acompañarnos, que un ingrediente clave para ser feliz es encontrar la bondad en el corazón y volvernos más solidarios, porque eso te gratifica el alma, el ayudar te ayuda. Es enorme la felicidad y la inyección de alegría, de positivismo que hay cuando tú haces algo por alguien que necesita una mano amiga y que lo haces de forma desinteresada. Y eso si cada colombiano nos pusiésemos como meta ayudar a otro colombiano que no está en igualdad de condiciones o que es mucho menos privilegiado que nosotros, tendríamos un país muchísimo mejor. Hay algo extraordinario en Ángela Patricia y es que esto no es carreta porque es el ejemplo de su vida. Esto está refrendado con lo que haces todos los días. Colombianitos, Ángela Patricia. ¿Cómo nace Colombianitos y cómo va Colombianitos? Muy bien, muy bien. Ya llevamos 14 años, Juan. Empezamos con un sueño chiquito de querer cambiar el país desde el exterior. Cuando tú te vas, pues extrañas regresar y nos fuimos en momentos en que no daban ganas de volver. Y decíamos, una manera de volver es empezar a trabajar por el país. ¿Qué haces tú por el país? No es suficiente pagar impuestos y crear empresa, crear empleo. Eso no es suficiente. No es suficiente criar hijos de bien y buenos miembros de los... Eso no es suficiente. Esa es la obligación de cualquier persona que quiera ser un miembro bueno de la sociedad. Yo creo que los colombianos que tenemos la posibilidad de dar un poquito más, pues tenemos que hacer ese esfuerzo. Y eso lo decidimos en un grupo de colombianos en Atlanta. Como la lección de tu padre, hay que ir más allá. Y se encontró un grupo de colombianos que estaba en Atlanta. En Atlanta, todos profesionales, todos muy comprometidos con el país, con un corazón, con familia y con muchos lazos con el país. Y dijimos, hagamos algo, pero en lugar de enviar plata y que lo hagan otros, lo ejecuten otros, hagámoslo nosotros. Entonces, nos tomó muchísimo tiempo, Juan, identificar qué era lo que queríamos hacer. Dijimos, bueno, los primeros a los que queremos ayudar es a los niños, pero tratemos de que sean niños afectados por la guerra. Entonces dijimos, ayudemos a niños que hayan sido víctimas de la explosión de minas terrestres, que es una tragedia para un niño quedar mutilado. Descubrimos que primero era un poco complejo ubicar a los niños, convencer a los niños y a sus familias que vengan a Bogotá a rehabilitarse. Y además es un programa muy largo y muy costoso, porque tú al niño le tienes que hacer el seguimiento, cambiarle la prótesis, ajustarla a medida que va creciendo hasta que tiene mayoría de edad. Claro, a un adulto le pones la prótesis y puede tenerla un tiempo largo. Claro, a un niño se la tienes que ir cambiando a medida que va creciendo. Ajustando. Entonces dijimos, con ese esfuerzo que estamos haciendo, bueno, comprometámonos a ayudar a cierto número de niños, y lo hicimos de la mano de una fundación hermosa que se llama United for Colombia, de Gabriela Febres, y veamos si esos esfuerzos nos ayudan a buscar un cambio más colectivo, realmente a extender ese esfuerzo y ese compromiso que teníamos todos a una comunidad más amplia. Entonces, una vez tuve la suerte de cubrir una gira de Bill Clinton por América Latina, y llegó a Río de Janeiro y allí lo recibió Pelé en un lugar que se llama la Villa Olímpica de Mangueira. Pelé en aquella época era el ministro de Deportes. Claro. Entonces yo, al tener que informar sobre el tema y al tener el fútbol como referente en mi vida, ¿no? Al tener en lugar de papá un director técnico, inmediatamente supe que eso era lo que teníamos que hacer. Y bueno, cuando llegué y les presenté la idea a la Junta, les encantó y ahí nació Goles para una Vida Mejor. Así que el premio que recibí... Ese es el programa estrella. Claro, Goles para una vida mejor. Goles para una vida mejor, que básicamente es sacar a los niños de la calle, ¿no? Los niños cuando están en la calle y sin supervisión, solos porque sus papás están trabajando, y eso cuando tienen papás, pues se meten en problemas, drogadicción, pandillas, delincuencia, prostitución, trabajo infantil. Entonces dijimos, esta es una manera de atraerlos a una actividad llena de enseñanzas y de valores, porque realmente les enseñamos a jugar fútbol, pero mimetizado en el programa está un programa de valores, y lo hacemos sin que se den cuenta,
A ese programa integramos a los padres y lo hemos ido ampliando a otros deportes y a otras actividades. Hacemos arte, danza, música, lectura, salas de cómputo. Espectacular. ¿Cuántos niños han pasado por...? Pues mira, en este momento tenemos alrededor de 4.500 niños. 4.500 niños en 20 programas distribuidos en 8 lugares en el país, con perspectivas de abrir más. Lo que pasa es que a veces a uno se le baja el aliento porque hay que hacer el programa sostenible. O sea, esto no se puede hacer solamente con voluntarios. O sea, tenemos un equipo de gente que trabaja con nosotros de tiempo completo, con beneficios. O sea, hay una nómina, ¿no? Obviamente es una parte mínima de lo que se invierte en el terreno, ¿no? En el programa en sí. Pero hay que hacerlo bien porque es la manera de atraer fondos internacionales, atraer a los donantes serios, a los donantes que quieren asociarse con una fundación como la nuestra. Así que hemos tenido unos aliados maravillosos en Colombia y también de cooperación internacional, instituciones multilaterales que han sido nuestros ángeles. A todos ellos, que saben muy bien quiénes son, muchísimas gracias. La periodista que abrió para los colombianos el camino en los grandes canales internacionales, la primera periodista colombiana que llegó a los horarios prime en Estados Unidos, que es hoy insignia de CNN en español, que se ha convertido en la entrevistadora más importante en habla hispana en América Latina, nuestra compatriota Ángela Patricia Yaniot, al paso que cumple con esa tarea, está en todo momento pensando en sus colombianitos. Ya regresamos, sigan con nosotros, estamos después de estos mensajes. Ángela Patricia Yaniot hoy ganó el premio fuera de concurso en el premio Mujer CAFAM y ustedes han visto por qué. Yo hoy tengo que trasladarte una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Cómo es que se abre esa puerta tan importante para CNN? Aquí todos recordamos el noticiero Krypton, los programas de Punch. Testimonio, el momento cultural. Claro, que lo hacíamos los fines de semana, claro. Y de pronto se abre la puerta del canal internacional más importante del mundo. ¿Cómo se abrió esa puerta? Esa es una bella historia, son cosas del amor, Juan. Cosas del amor. Oigan pues, porque al corazón hay que hacerle caso. Exactamente, las razones del corazón. En aquella época yo estaba ennoviada con Miguel, hoy en día mi esposo. Él vivía en Los Ángeles y yo en Bogotá. Y teníamos esta relación a larga distancia en momentos en que no existía ni el WhatsApp, ni el email, ni el Skype. Entonces trabajábamos para pagar las cuentas del teléfono. Exacto. O sea, 007 y 009. Telecom nos adoraba. Dejábamos el sueldo ahí los dos. El caso es que dijimos, bueno, o nos quebramos, o terminamos, o nos casamos.
y decidimos casarnos. Pero claro, Miguel estaba muy preocupado porque yo ya tenía una carrera ascendente, Claro. cierto reconocimiento, aunque eran mis comienzos, pero ya tenía algunos años de O sea, periodismo. era una decisión seria del amor, exacto, dejar exacto, tu exacto. rol, pues Krypton era un noticiero Claro. de primer orden. Y Testimonio era y también Testimonio era un programa que periodístico tenía de- toda la audiencia. Claro, claro, era el Entonces, programa de investigación. implicaba dejar para la talentosa periodista que abría esa carrera vertiginosa, dejarla e irse por un hacerle amor caso al corazón. con el que no había compartido un noviazgo largo, porque, o sea, yo creo que en ese año que tuvimos esta relación a larga distancia nos habremos visto físicamente un mes. Entonces era una apuesta muy alta, muy alta. Pero yo dije, siempre quise especializarme en ciencias políticas. Entonces dije, bueno, esta es una muy buena excusa para ir a hacer la especialización que siempre he querido. Y empecé a hacer las vueltas en la Embajada Americana para ver si era candidata para una beca Fulbright en UCLA, porque Claro, mi en la novio Universidad vivía de California en Los Ángeles. que hoy en día mi hija estudia allí. ¡Qué maravilla! Sí, las vueltas que da la vida. El caso es que, para hacerte un cuento largo, corto, pues Miguel dijo, bueno, ya que te vienes con todos tus papeles y tus cosas, tráete una hoja de vida y un demo tape, un reel de lo que has hecho, porque aquí hay unos canales en español. Entonces le dije, ¿pero cuáles son los canales? Entonces me dijo, no, aquí están los estudios centrales de Univisión. Y yo no lo podía creer porque obviamente Univisión era el noticiero internacional, ¿no? Era un noticiero que yo veía y que admiraba muchísimo por el cubrimiento que hacía internacional, sobre todo de Centroamérica, en la guerra, ¿no? de Que además Centroamérica, era además, toda con la unos tecnología, era una cosa... exacto. Bellísima. Entonces me sorprendió muchísimo. Entonces lo primero que hice fue llamar a Raúl Benoit, que era el corresponsal de Univisión en Bogotá, y le dije, mira Raúl, estoy enamorada, le conté mi rollo y Raúl me hizo un contacto y me recibió Jorge Ramos en Jorge los Ramos, estudios. Claro, el presentador. El claro. presentador. Fue mi anfitrión en esa visita a los estudios y me dijo, mira Patricia, ahí le conté. Entonces le dije, la idea es que yo voy a entrar a la universidad, si Dios quiere, pero si existe la posibilidad, bueno. Me dijo, aquí en la cadena nacional no hay ninguna vacante, pero en el canal local de Univisión en Los Ángeles están necesitando a una presentadora, una periodista como tú. Y el problema es que no eres mexicana. Le dije, bueno, lo intentaremos. Fui a hacer una prueba de cámaras, ¿no? Después de pedir la entrevista, la cita. El viernes por la noche me regresé a Bogotá porque yo presentaba el noticiero los sábados y el domingo me llamaron a ofrecerme el trabajo. Estando recién regresada a Bogotá. A Bogotá. Claro, Krypton era los domingos por la noche. Sábado, como domingos 7. y festivos. Sí, Sábados, sí, domingos a las y 8, festivos. A las 8. Así que me costó mucho porque ellos querían que regresara inmediatamente. Y pues era en la época del narcoterrorismo y yo dije, no me van a dar la visa, eso va a ser un proceso con Colombia en medio de esta guerra, en fin. Y bueno, me salió la visa en una semana. Entonces ya no tenía y tu novio excusa para feliz. eso. Obvio, y mi mamá me decía, en medio de su tristeza, me decía, eso trabajo y marido en el mismo lugar, eso es para usted, váyase. Bueno, y con el ahorro en Telecom montabas la casa, Exacto, comprabas la exacto. lavadora, todo lo que se necesitara. El caso es que trabajé 2 años en el canal local de Univisión y de ahí se dio la posibilidad de CNN porque me cambié de ciudad. Yo trabajé con Univisión en Los Ángeles, después en Nueva York, pero esa transición no fue como muy apresurada y dije, voy a buscar trabajo en otro lado. Y bueno, también me dijeron, en CNN están buscando a alguien como tú. Y ahí fue como un concurso de belleza, porque fue con finalistas, me tuvieron esperando 6 meses y demás, y hasta que me dijeron, el puesto es suyo. ¡Qué maravilla! Sí, fue lindo, Ven, fue lindo. porque hay que hacerle caso al corazón. Porque los dictados del corazón hay que seguirlos. Y aquí en Krypton debieron quedar muy tristes. Era una generación de periodistas que hoy son muy importantes. Jorge Alfredo Vargas, está Vilma Calderón, Azucena Liévano, está Lucho. Claro, era todo un grupo. Un grupo muy pujante, ¿no? Digamos una nueva generación de periodistas. Y el aterrizaje en CNN empezó a apostar por televisión 24. Iván Mejía también estaba. Iván Mejía, por supuesto, los Krypton, deportes de Krypton. Claro. Poncho Rentería. Poncho, ¿no? Es que era una nómina, cosa seria. Y CNN empezaba a apostar por un modelo global de información y por información permanente, 24 horas, con unos cubrimientos también impresionantes. muy importantes. Yo sabía que llegar a CNN
pues era abrazar un sueño de cualquier periodista de televisión, ¿no? Porque era pasar a las grandes ligas, hacer esos cubrimientos internacionales con tecnología de punta, con unas producciones muy importantes, y así fue. Mi primera asignación fue en la Cumbre de la Tierra, que fue la cumbre de Río de Janeiro, exacto, la gran cumbre ambiental, donde empiezan todas las convenciones que hoy rigen el mundo ambiental. Exacto, en el 92. Y fue, digamos, la primera vez que tuve la oportunidad de charlar con Fidel Castro, ¿no? Y pues que en aquella época todavía Fidel Castro era pues un ícono, una leyenda. Un ícono. Bueno, lo es. Hoy en día, imagínate, en ese momento que era todavía más vital. Y has entrevistado a todos los presidentes, sí, a todos los gobernantes. La verdad es que en los últimos 25 años, yo en CNN voy a cumplir 24, pero sí, han sido casi todos los gobernantes de la región. Ángela Patricia, hoy, con esa visión internacional, con esa visión de América, con esa perspectiva amplia, ¿cómo se ve Colombia? Pues Colombia se ve con esperanza, obviamente, por su pujanza económica y por la posibilidad de concretar este acuerdo de paz. Pero también se ve con muchos interrogantes, porque nadie sabe muy bien cómo se va a lograr esa paz. Con un mínimo de justicia, como dice el presidente, pues porque ya los colombianos lo saben, ¿no? Hay compromisos internacionales que hay que honrar, y esto de hacer un equilibrio entre verdad, justicia y reparación y paz, pues es un acto de malabarismo muy importante y que sienta un precedente muy grande para el país. Y obviamente, escuchando las últimas declaraciones de los miembros de las FARC y escuchando que se quiere avanzar, pero que hay obstáculos sobre el camino que se dejaron para lo último, pues uno se pregunta qué tan dispuestos están los colombianos a acoger esa paz que todavía no conocemos en su totalidad, ¿no? Sobre todo en términos de justicia, Juan. A mí me preocupa mucho el tema de la impunidad, porque ¿cómo le explicamos a nuestros hijos que van a ser seriamente castigados o expulsados de un colegio si se convierten en unos acosadores, si son unos bullies, si hacen trampas, si insultan, si respetan, si, en fin, agreden a nuestros hijos, si roban o si, qué sé yo? Hay cosas que como padres sabemos que tienen unas consecuencias si queremos formar a nuestros hijos como hijos de bien. ¿Cómo le explicamos que hay personas que matan, que secuestran, así sea por unos ideales políticos que a lo largo del camino se fueron, digamos, degenerando, deteriorando, y que no tienen ninguna consecuencia? Y no solamente eso, que los vamos a premiar con la posibilidad de elegirlos para que nos representen. A mí me parece que ahí hay un debate que tenemos que hacernos y que las propias FARC se deben hacer. O sea, yo no creo que puedan desconocer la votación de una gran parte del país, que obviamente rechazó esa política de mano tendida sin la posibilidad de que haya una verdadera justicia, como se ha hecho pues, con los paramilitares, como se ha hecho, aunque sea parcialmente, con los militares. Y yo creo que el mundo cambió. Antes sí, sé que ha habido acuerdos donde sí, los guerrilleros no fueron a la cárcel, pero ha habido acuerdos donde también fueron y después fueron amnistiados. Pero el mundo ya cambió, ese no es el mundo en el que vivimos hoy. Así que tenemos que ajustarnos a la realidad de un mundo donde la justicia es internacional y donde si no opera la justicia nacional, interviene la internacional, porque a eso nos comprometimos. Esas son las reglas que rigen en el mundo. Y las que Colombia decidió aceptar también cuando suscribió, por ejemplo, el Estatuto de Roma, claro, y el Tratado Constitutivo de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se ve, Ángela Patricia, el acompañamiento del mundo al proceso? ¿Qué está pasando en la comunidad internacional? Pues yo creo que todo el mundo lo ve con entusiasmo, todo el mundo quiere la paz, todo el mundo quiere acompañar, todo el mundo quiere colaborar. Yo creo que el presidente Santos ha hecho una gran labor en subir a este bus al mundo entero, ¿no? Obviamente no conocemos esas conversaciones privadas, pero ya pues se ven un poco los frutos de esas conversaciones, el representante de Estados Unidos, ¿no? Y así vemos a Europa también muy interesado, América Latina, por supuesto que fueron los primeros en aplaudir este proceso. Pero yo creo que la comunidad internacional está tan
o sea, está inmersa en una incertidumbre como nosotros, porque realmente se va a negociar algo que parece que no fuese negociable, ¿no? No fuese negociable. O sea, ¿cómo sentamos este precedente? Y bueno, el presidente, yo lo he entrevistado en varias ocasiones y he tratado de concretarlo sobre el tema de a dónde van a ir los guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad, cómo van a pagar sus delitos. Entonces, cuando uno le pregunta al presidente sobre la cárcel, él dice, me ha contestado a mí que depende de qué tipo de cárcel. Bueno, pero la cárcel, una prisión donde la gente ¿no? tiene que estar confinada y dice, bueno, inclusive deja abierta la posibilidad de que la cárcel no es la cárcel que conocemos como tal. Entonces, incluso un día me atreví a preguntarle, entonces será una cárcel diseñada como la que le diseñaron a Pablo Escobar, ¿no? Y bueno, eso acompañado de las teorías y las versiones del fiscal de las penas alternativas, ¿no? Del desminado, del trabajo comunitario. Y a mí me cuesta creer que no seamos equitativos, cuando estamos hablando de inequidad, que no seamos equitativos a la hora de aplicar justicia. A un congresista corrupto lo mandamos a la cárcel, pero a un guerrillero asesino lo elegimos al Congreso. Podríamos quedarnos horas con Ángela Patricia Yaniot, y yo tengo que confesarles una tragedia. Al productor le va a dar hernia, lleva 3 minutos diciéndome que ya que se nos acabó, y provoca tener una rebelión con el reloj, Ángela Patricia, para seguirte oyendo mucho tiempo y para hacerte muchas preguntas. Nos dicen, ustedes no ven, los televidentes me están haciendo así, que ya se acabó el tiempo, pero quiero preguntarte por Colombianitos, ¿cómo ayudan las personas que nos están viendo? Una forma muy fácil de ayudar es patrocinar a un niño. Tenemos un plan padrino que por 50.000 pesos al mes puedes encargarte de la educación de un niño. La única condición que le exigimos al niño que quiere unirse a Colombianitos es que esté estudiando. Y si no está estudiando, nosotros lo escolarizamos. Y esa contribución no solamente ayuda con los útiles escolares y más, sino también a todo el programa integral que le ofrecemos al niño apadrinado y al resto del grupo. Esa es una manera muy fácil de ayudar. Pero además nos pueden ayudar con donaciones en especie, con implementos deportivos, nos pueden ayudar con donaciones en dinero, ¿no? Con tiempo, con charlas, con ese valor agregado, nos pueden ayudar con consejos para hacernos autosostenibles, qué podemos producir, qué podemos vender, a qué le podemos hacer marketing para hacernos autosostenibles también. Está en nuestros créditos el contacto con Colombianitos, y yo tengo que pasar por la tristeza de decirle a Ángela Patricia, muchas gracias por haber estado aquí, por haber dejado en alto el nombre de Colombia, por hacernos sentir orgullosos como colombianos cada vez que vemos las cosas maravillosas que se están haciendo desde tu ejercicio periodístico y por lo que has hecho por todos los niños de Colombia. Muchas gracias, Ángela Patricia, Juan, y gracias por haber estado aquí. Qué calidez. Gracias a ti por esta invitación y gracias por el premio y gracias a ustedes por el apoyo permanente y el cariño. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado esta noche con nuestra mujer fuera de concurso. Ya saben, de lunes a viernes aquí estamos entre las 10 y las 10:30 de la noche con los temas más palpitantes para la vida de nuestro país. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó